Muchas gracias, Lorena. Buenas noches. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia, del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y del Consejo Nacional de Investigación, CONIS, les doy la más cordial bienvenida a todos los profesionales, tanto de nuestro país como de otros países de Latinoamérica, que en este momento participan en este webinar para escuchar a nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Duarte Martínez, con el tema Genómica en la Vigilancia Nacional en el contexto de la pandemia por COVID-19, a quien le doy la más cordial bienvenida. Me acompaña también la doctora Jacqueline Peraza Valverde, presidente suplente del CONIS, quien nos dará un breve saludo. Adelante, Jacqueline. Muy buenas noches, muchas gracias. Que tengan todos, espero que disfruten unas buenas noches y que disfruten pues la charla que se está organizando para provecho de todo la investigación en Costa Rica y en el mundo. Buenas noches y doctora Lidia Fonseca, doctor Francisco Duarte, espero que sea de mucho provecho y además quería invitarlos no solamente a estas iniciativas que estamos haciendo desde los diferentes escenarios, sino que próximamente en el mes de agosto, los días 12, 13, 14, 18, 19 y 20, lo más probable, de agosto vamos a tener un simposio que sería el tercer simposio internacional de bioética y derechos fundamentales de la investigación biomédica. Va a ser acá, bueno, la vamos a hacer por medio de la plataforma que próximamente se les estará comentando, es Cisco WebEx Pro. Y vamos a tener la participación de la Organización Mundial de la Salud o OPS también. Vamos a tener la representación de la doctora Carla Sainz, que ella es experta bioética de la OPS, de la parte regional, y además de muchos otros expertos en temas de bioética y en el marco de la pandemia, pues hay muchas cuestiones que todos los días salen nuevas. Esa es la intención que tenemos pues este año desde el Consejo y los queremos invitar cordialmente. Próximamente por los diferentes medios estaremos divulgando toda la información pertinente y pues adelante, bienvenidos, disfruten. Muchas gracias, Jacqueline. Para iniciar esta conferencia, cuyo objetivo es destacar el aporte de las técnicas moleculares en la vigilancia de enfermedades infecciosas, incluyendo el COVID-19, procederé a presentar al doctor Duarte Martínez, a quien le agradezco en nombre de los organizadores su anuencia para disponer de su valioso tiempo para compartir con nosotros esta noche. Y quiero iniciar su presentación indicando que a poco tiempo de haber iniciado la pandemia por COVID-19 en Costa Rica, se anunció en las habituales conferencias de prensa a las que ya todos estamos acostumbrados a seguir al mediodía, que se había logrado secuenciar los primeros genomas del virus causante del COVID-19 en el país. Y precisamente fue el doctor Francisco Duarte el responsable de brindar dicha información como parte de los profesionales que lideraron el equipo de trabajo en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, donde actualmente se desempeña como responsable del Laboratorio de Genómica y Biología Molecular del Centro Nacional de Referencia de Inocuidad Microbiológica de Alimentos. El doctor Duarte inició su trabajo en INCIENSA como responsable del Laboratorio de Biología Molecular del Centro Nacional de Referencia en Bacteriología y previo a su trabajo en INCIENSA laboró como microbiólogo regente de Laborasegu S.A. Además, se ha desempeñado como docente de microbiología y bioquímica en la UCIMED y en la UACA, y es autor de varias publicaciones en revistas científicas. En el 2017 se le otorgó el premio de reconocimiento especial PulseNet, otorgado por el Laboratorio de Enfermedades Entéricas del CDC y de la Asociación de Laboratorios de Salud Pública de los Estados Unidos de América. Posee la licenciatura y el doctorado profesional en microbiología y química clínica, así como la maestría académica en microbiología de la Universidad de Costa Rica. El doctor Duarte dispondrá de un tiempo de 45 minutos en su disertación
Y al final tendremos un periodo de 15 minutos para responder las preguntas que ustedes envíen mediante el icono de preguntas y respuestas. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Fonseca. Buenas noches a todos los participantes. Es un placer estar con ustedes en este momento y vamos a hablarles un poco de lo que estamos haciendo en INCIENSA con respecto a la vigilancia molecular de varios patógenos, y en lo que nos atañe en este momento sería la vigilancia del SARS-CoV-2, que es el agente causal de la COVID-19. ¿Me avisan si pueden ver la presentación en este momento? No, todavía no. 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 Vamos a... Ahí ya está empezando a transmitirse. Listo. Listo. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer un recorrido por lo que ha sido estos, parece mucho tiempo, pero ha sido en realidad muy poco desde que empezó la pandemia acá en Costa Rica. Nuestro primer caso fue el 6 de marzo, el primer caso que captó el sistema de salud. Y desde entonces ya veníamos trabajando para implementar la vigilancia molecular de este patógeno en el INCIENSA. Es importante para mí que veamos lo que tenemos acá. Es un par de citas con las que quiero comenzar y terminar la charla, en las cuales nos dicen que los enemigos poco importa que sean viles, importa cuando menos que sean derrotables. Eso es que en estos tiempos adversos en los que estamos, por más desalentador que parezca el panorama, tenemos que guardar ahí nosotros la esperanza de que estos enemigos, y nada es para siempre, y vamos a salir adelante de esta crisis sanitaria en la que nos encontramos. Como lo mencionaron, nosotros estamos laborando en INCIENSA. INCIENSA es una institución que está adscrita al Ministerio de Salud, al despacho del Ministro de Salud, y tiene como misión generar información y difundir conocimiento estratégico para la toma de decisiones en salud pública, haciendo diferentes procesos, dentro de los cuales encontramos la vigilancia epidemiológica basada en laboratorio. Tenemos también procesos de investigación, tenemos procesos de aseguramiento de la calidad y la verificación del cumplimiento de normativa de productos de interés sanitario. ¿Cuál es la visión de nuestra institución? Es ser una institución líder que genera conocimiento e información estratégica en salud pública en apoyo al ente rector, que sería el Ministerio de Salud. Esto es importante para conceptualizar cómo se organiza y cuál es el papel que juegan las instituciones dentro de nuestro sector salud. INCIENSA históricamente nació, este es un mural que pueden ustedes encontrar cuando entran a la institución, nació inicialmente como una clínica de rehabilitación nutricional, y a lo largo del tiempo ha sufrido una serie de cambios que lo ha llevado a lo que es ahora. Si ustedes pueden ver aquí una breve reseña histórica de la institución, en el 63 era el Centro Nacional de Recuperación Nutricional. En el 69 se transformó en la Clínica Nacional de Nutrición. En el 77 se le dio la investidura que tiene ahora de INCIENSA, y tenía como función realizar programas nacionales de investigación y enseñanza en el campo de la salud y de la nutrición. Luego, en la mitad de la década de los 90, cuando fue la reforma del sector salud en Costa Rica, inicia INCIENSA la labor de vigilancia basada en los laboratorios. Se desarticula la clínica, los pacientes son absorbidos por la Seguridad Social, y quedan los laboratorios que por mucho tiempo venían realizando investigación en el instituto, se dedican a la vigilancia epidemiológica basada en laboratorio. Y en esa misma época, la institución enfrenta su primera pandemia, que es la epidemia de cólera que llegó a las Américas durante la mitad de los 90. Entonces, la historia de INCIENSA está ligada
hacer frente a este tipo de situaciones, ya sea por diferentes patógenos bacterianos, virales. Hemos tenido que hacer frente a muchas pandemias y hemos venido haciendo uso de las diferentes tecnologías que han estado a nuestra disposición durante ese tiempo. Tuvimos que hacerle frente a la epidemia del cólera en los 90, tuvimos que hacerle frente a la alerta de cólera de nuevo en el 2010, tuvimos que hacerle frente a la epidemia del 2009 del H1N1, la epidemia de ébola también, y los protocolos para detectar posibles casos al país. En fin, hemos tenido una serie de alertas sanitarias nacionales e internacionales a las cuales hemos tenido que darle respuesta al sector salud, y en este momento estamos en esta crisis sanitaria en la que colaboramos con muchísimas instituciones, la Caja y Costarricense del Seguro Social y muchas instituciones para hacer frente a la situación. Y es desde el 2002 que INCIENSA, ya por ley, por esa ley 8270 que tienen ustedes ahí, se le atribuye la vigilancia epidemiológica basada en laboratorio de los eventos de importancia en salud pública. Y sigue con las atribuciones que tenía antes, que era hacer investigaciones prioritarias en salud y llevar procesos de enseñanza. Este es un ejemplo de la ley 8270, donde se le atribuye a la INCIENSA la responsabilidad de la vigilancia epidemiológica basada en laboratorios. Y en el decreto vigente que tienen ustedes acá, del 2012, tenemos varios de los eventos que están sujetos a vigilancia basadas en laboratorios, de los muchos eventos que vigila INCIENSA en este momento. Vean ustedes que ahí hay diferentes eventos, entre los que encontramos brotes de cualquier etiología, el cólera, antrax, contaminación química y bacteriológica de las aguas. Todo eso se hace a través de las diferentes unidades funcionales de INCIENSA, que son los Centros Nacionales de Referencia. Los Centros Nacionales de Referencia son laboratorios que, además de laboratorios, llevan a cabo ya entonces las funciones que les expliqué, que es la vigilancia basada en laboratorio, la investigación, el aseguramiento de la calidad y la enseñanza, entre otros. Y si nosotros vamos desgregando lo que está en el decreto de vigilancia de la salud y en estos cuadritos que tenemos acá, en uno de ellos vamos a encontrar el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. Entonces también es una de las competencias estar vigilando este tipo de eventos para la institución. Y este evento le corresponde al Centro Nacional de Vigilancia, al Centro Nacional de Referencia de Virología, monitorear este tipo de eventos. Entonces nosotros como laboratorio de genómica colaboramos con el Centro Nacional de Referencia en Virología para la vigilancia molecular del SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los objetivos de la tipificación y de utilizar todas estas metodologías de laboratorio? Lo que queremos ejemplificarlo aquí con la filmina es que con los métodos de laboratorio, ya sea bioquímicos o fenotípicos, o los métodos moleculares, que los vamos a ver ahora dentro de un momento, lo que queremos es tratar de discernir y de reconocer y establecer relaciones entre diferentes aislamientos que pueden tener vinculación epidemiológica. Entre muchos organismos que pueden parecer iguales, nosotros queremos encontrar diferencias y saber cuáles están relacionados entre sí y cuáles no. Y queremos discriminar entonces esos aislamientos. Eso es lo que vamos a hacer entonces, o lo que vamos a abordar en el caso del SARS-CoV-2. Para esto, históricamente hemos venido usando diferentes técnicas de laboratorio, dentro de las cuales podemos utilizar diferentes tipos de técnicas, dentro de las que encontramos la biotipificación, que es establecer patrones bioquímicos que nos permiten diferenciar los patógenos. Eso es muy útil para bacterias. Usamos también la serotipificación, que es determinar diferencias antigénicas en la superficie de esos patógenos para poder saber qué es lo que circula y si esos patógenos son iguales entre los pacientes. Aquí tenemos el dibujito que nos permite ver cómo queremos trazar o seguir los flujos de esos patógenos en la población.
Podemos utilizar otra cosa que es sumamente importante, que es determinar el perfil a los antimicrobianos, eso sobre todo en las infecciones bacterianas. Podemos utilizar también la tipificación por fagos para las bacterias. Ciertas bacterias son susceptibles a la infección por ciertos fagos y se destruyen cuando son infectadas por esos fagos. Entonces, todos esos son diferentes métodos de laboratorio que nosotros vamos utilizando para poder establecer similitudes entre los microorganismos y saber efectivamente si están relacionados entre sí o si no se encuentran relacionados. Con el advenimiento de las técnicas de biología molecular y las técnicas de ADN que ya se venían utilizando desde hace bastantes años, se puso en boga la utilización de marcadores genéticos o genotípicos para tratar de establecer relaciones entre estos microorganismos. Entonces ahí lo que tienen ustedes es una lista de diferentes metodologías que se pueden utilizar para tratar de subtipificar esos microorganismos y tratar de caracterizarlos ya no solo a nivel fenotípico, sino ahora a nivel genético también. Y dentro de ellos podemos tener diferentes técnicas: análisis de ADN extracromosómico, el estudio de los plásmidos en las bacterias, hibridaciones de ADN utilizando sondas, macrorestricción de ADN como la electroforesis en campo pulsado. Esto fue por mucho tiempo el estándar de oro para tipificación bacteriana, sobre todo en el estudio de brotes. Amplificación de secuencias genéticas, la ya tan famosa PCR. Los perfiles de hibridación de múltiples secuencias como los microarreglos, que fueron también, son muy utilizados en diferentes campos de la microbiología y de la medicina. Y las técnicas basadas en la secuenciación, donde vamos a tener el multilocus sequence typing tradicional, que es determinar esos 7 genes de las bacterias para establecer su secuenciotipo y secuenciar esos genes y ver qué tan relacionados están entre ellos. El MELBA y la aparición de la secuenciación de nueva generación, o el Next Generation Sequencing, que ha venido a revolucionar el paradigma microbiológico dentro de los laboratorios y dentro de los laboratorios de salud pública, porque es una herramienta extremadamente poderosa para darle seguimiento, diagnóstico y el estudio de enfermedades de importancia en salud pública. Ahí tienen ejemplos de los diferentes equipos que se pueden utilizar: los termocicladores para PCR, un termociclador de PCR en tiempo real, estos con los que se hacen los diagnósticos de COVID en este momento, los equipos de electroforesis en campo pulsado, y este que tienen aquí es un secuenciador de nueva generación, igual al que tenemos en Inscienza en este momento. Aquí tenemos únicamente un ejemplo de cómo la biología molecular nos viene a ayudar a aclarar los brotes o las transmisiones de patógenos en diferentes situaciones. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un brote de salmonelosis en Estados Unidos. Por metodología convencional, en diferentes estados se habían encontrado pacientes y todas las bacterias aisladas de esos pacientes eran del género Salmonella y pertenecían a la serovariedad Typhimurium. En ese contexto y con esa metodología nos quedamos limitados y parece que ese evento es un solo brote y que todos los pacientes están relacionados a lo largo de ese evento en los diferentes estados, ya que todos son causados por esa Salmonella Typhimurium. Si nosotros agregamos un paso más, que es ahora el paso de subtipificación, y pasar a ver las secuencias o los perfiles de ADN que podemos generar a partir de esos microorganismos, nosotros nos damos cuenta que en vez de tener un solo evento, teníamos diferentes eventos, que esas Salmonellas Typhimurium eran diferentes poblaciones genéticas y que no todos los casos estaban relacionados entre sí, sino que genéticamente teníamos 3 eventos que si nosotros los hubiésemos estudiado única y exclusivamente por los métodos convencionales de serotipificación convencional y los perfiles de antimicrobianos, los hubiésemos metido todos en una sola bolsa y hubiésemos dicho que era un solo brote. Sin embargo, al utilizar las técnicas de tipificación molecular, nos damos cuenta que esa población en realidad se dividía en 3 diferentes grupos que se caracterizaron ahí con los diferentes colores,
y que entonces son 3 diferentes eventos que hay que abordar porque las fuentes de infección pueden ser distintas, las condiciones en las que se infectaron los pacientes pueden ser distintas y el medio o la fuente de contaminación puede ser diferente. Entonces las medidas de control para esos eventos son diferentes. En resumen, las técnicas moleculares nos vienen a dar un nivel de resolución muchísimo más grande que lo que veníamos teniendo con los métodos convencionales. Aquí tenemos una diapositiva que nos resume el flujograma de lo que es la secuenciación de nueva generación para un patógeno bacteriano. En realidad, conceptualmente es un método bastante sencillo. Nosotros recuperamos el patógeno, ya sea en un cultivo o en una muestra. Al recuperar ese patógeno, nosotros hacemos esa extracción del material genético. Ese material genético posteriormente ya en el laboratorio nosotros lo vamos a fraccionar, lo vamos a cortar y vamos a hacer pequeños fragmentos de material genético y a los bordes de cada uno de esos fragmentos lineales que generamos le vamos a agregar unos marcadores y posteriormente nosotros vamos a amplificar estos pequeños fragmentos que generamos ya con esos marcadores y esas amplificaciones las vamos a poner en el equipo de secuenciación. El equipo de secuenciación nos va a leer cuál es la secuencia de bases de esos pequeños fragmentos y los marcadores que le agregamos al final nos sirven para que podamos meter diferentes muestras dentro de la misma corrida de secuenciación y podamos hacer lo que se llaman corridas masivas. Los equipos de secuenciación de nueva generación también se llaman secuenciadores masivos y nos permiten generar una gran cantidad de datos y procesar muchas muestras a la vez. Y ahí no termina lo divertido del asunto, sino que el equipo de secuenciación nos da un archivo que posteriormente tenemos que llevar a una parte de análisis posterior, que es ya donde entra toda la parte bioinformática. Entonces, básicamente ese es el flujo de trabajo que uno sigue cuando hace la secuenciación de nueva generación, ya sea para cualquiera de los patógenos. Ahora les voy a explicar más o menos cuál es el flujograma que seguimos para el SARS-CoV-2. Y lo que les voy a poner ahora es para que vean un video de cómo funciona la química o la tecnología de secuenciación de nueva generación. Es un video que hace referencia a la tecnología que tenemos nosotros en el instituto. No es por hacerle propaganda a esa marca, sino que es lo que tenemos y por eso es lo que les estoy poniendo ese video. The Illumina sequencing workflow is composed of 4 basic steps: sample prep, cluster generation, sequencing, and data analysis. There are a number of different ways to prepare samples. All preparation methods add adapters to the ends of the DNA fragments. Through reduced cycle amplification, additional motifs are introduced, such as the sequencing binding site, indices, and regions complementary to the flow cell oligos. Clustering is a process where each fragment molecule is isothermally amplified. The flow cell is a glass slide with lanes. Each lane is a channel coated with Elan, composed of 2 types of oligos. Hybridization is enabled by the first of the 2 types of oligos on the surface. This oligo is complementary to the adapter region on one of the fragment strands. A polymerase creates a complement of the hybridized fragment. The double-stranded molecule is denatured, and the original template is washed away. The strands are clonally amplified through bridge amplification.
In this process, the strand folds over and the adapter region hybridizes to the second type of oligo on the flow cell. Polymerases generate the complementary strand, forming a double-stranded bridge. This bridge is denatured, resulting in two single-stranded copies of the molecule that are tethered to the flow cell. The process is then repeated over and over and occurs simultaneously for millions of clusters, resulting in clonal amplification of all the fragments. After bridge amplification, the reverse strands are cleaved and washed off, leaving only the forward strands. The 3' ends are blocked to prevent unwanted priming. Sequencing begins with the extension of the first sequencing primer to produce the first read. With each cycle, fluorescently tagged nucleotides compete for addition to the growing chain. Only one is incorporated based on the sequence of the template. After the addition of each nucleotide, the clusters are excited by a light source, and a characteristic fluorescent signal is emitted. This proprietary process is called sequencing by synthesis. The number of cycles determines the length of the read. The emission wavelength, along with the signal intensity, determines the base call. For a given cluster, all identical strands are read simultaneously. Hundreds of millions of clusters are sequenced in a massively parallel process. This image represents a small fraction of the flow cell. After the completion of the first read, the read product is washed away. In this step, the index 1 read primer is introduced and hybridized to the template. The read is generated, similar to the first read. After completion of the index read, the read product is washed off and the 3' ends of the template are deprotected. The template now folds over and binds the second oligo on the flow cell. Index 2 is read in the same manner as index 1. Polymerases extend the second flow cell oligo, forming a double-stranded bridge. This double-stranded DNA is then linearized, and the 3' ends are blocked. The original forward strand is cleaved off and washed away, leaving only the reverse strand. Read 2 begins with the introduction of the Read 2 sequencing primer. As with Read 1, the sequencing steps are repeated until the desired read length is achieved. The Read 2 product is then washed away. This entire process generates millions of reads, representing all the fragments. Sequences from pooled sample libraries are separated based on the unique indices introduced during the sample preparation. For each sample, reads with similar stretches of base calls are locally clustered. Forward and reverse reads are paired, creating contiguous sequences. These contiguous sequences are aligned back to the reference genome for variant identification. The paired end information is used to resolve ambiguous alignments. Genomic data can be securely transferred, stored, analyzed, and shared in BaseSpace Sequence Hub. Discover the possibilities of next-generation sequencing. Bien, básicamente eso es un resumen de cómo funciona la tecnología de secuenciación de nueva generación para este tipo de química, que es la secuenciación por síntesis de la marca Illumina. Como lo vieron, es un proceso, no es complicado, es relativamente sencillo, pero es un proceso que toma bastante tiempo en terminar una corrida, porque se tiene que amplificar la muestra que nosotros hicimos, amplificarla de manera clonal y después secuenciar una parte de ese fragmento, después secuenciar otra parte, sacar el archivo de secuenciación y posteriormente reconstruir el genoma que nosotros queremos estudiar. Nosotros empezamos a trabajar con esta tecnología de secuenciación en el contexto de vigilancia de esta red internacional que se llama PulseNet Internacional. Es una red que promovió el CDC desde 1996 utilizando en aquel entonces la electroforesis del campo pulsado para el estudio de patógenos de transmisión alimentaria. En ese contexto tuvo mucho auge y mucho éxito en identificar, relacionar casos de enfermedades,
monitorear y controlar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos causados por diferentes patógenos de transmisión alimentaria tipo Escherichia coli, Salmonella, Listeria, Campylobacter. Y con el advenimiento de las nuevas tecnologías, se hizo el cambio de tecnología para pasar de la secuenciación de la electroforesis en campo pulsado a lo que tenemos ahora, que es la secuenciación de nueva generación. Esta red de PulseNet internacional, vean que es muy amplia. Trabajamos con 7 regiones alrededor del mundo, 86 países. La idea es trabajar con metodologías estandarizadas y utilizar los mismos equipos y los mismos reactivos para que los resultados que generamos en los diferentes centros de referencia sean intercomparables y podamos darle seguimiento a los eventos de manera no solo nacional, sino que regional y darle seguimiento a esos eventos transfronterizos y poder compartir secuencias y comunicarnos fácilmente con todos los países para darle seguimiento a los diferentes eventos que estamos estudiando. Vean que hay diferentes redes a lo largo del mundo. Tenemos la PulseNet USA y que trabaja en conjunto con Canadá. Tenemos PulseNet América Latina, que va desde México hasta Argentina. Hay un PulseNet Europa, un PulseNet Medio Oriente, un PulseNet en África, perdonen ahí, PulseNet en África y un PulseNet Asia Pacífico. Y todos utilizamos las mismas tecnologías y compartimos información para el seguimiento de eventos de importancia en salud pública. Ya a nivel de la capacidad que tenemos nosotros en los laboratorios de Inscienza, básicamente nosotros recientemente el laboratorio de inocuidad microbiológica de alimentos tiene un edificio nuevo que se inauguró hace un año atrás y ahí es donde tenemos el laboratorio de genómica, tenemos un secuenciador de este tipo de química, de secuenciación por síntesis, tenemos servidores de cómputo y estamos utilizando diferentes acercamientos para la bioinformática, estamos utilizando software licenciados como este que tenemos acá, que es lo que se usa en el contexto de la red, el Bionumerics, y también tenemos software de acceso libre en línea de comando en Linux para hacer los análisis bioinformáticos. Así que la transición ha sido una experiencia gratificante porque pasamos de una tecnología que era de fácil interpretación, como es lo de la electroforesis en campo pulsado, a una tecnología que requiere muchísimo más poder de cómputo, pero que nos permite resolver las cosas de una mejor manera. En ese contexto de PulseNet, nosotros acá en Inscienza ya teníamos experiencia de trabajar con genomas bacterianos. Ya habíamos generado para principios de este año más de 280 genomas bacterianos secuenciados de manera local, sobre todo para patógenos de transmisión alimentaria. Y dentro de ellos ya habíamos trabajado Salmonella, Shigella, E. coli, Listeria, habíamos trabajado Vibrio cólera, Klebsiella pneumoniae, habíamos trabajado Serratia e incluso otros patógenos que no son de transmisión alimentaria, pero sí de importancia en salud pública, como Neisseria meningitidis, y habíamos estudiado los perfiles de resistencia de diferentes de esos patógenos. Entonces, en ese sentido, ya el instituto tenía el know-how de cómo utilizar esta tecnología para el estudio de brotes y para ciertos patógenos. Habíamos hecho detección de brotes, agrupamiento de casos o determinación de los famosos clusters. Habíamos establecido relación entre casos y fuentes de infección. Habíamos hecho determinación de la resistencia a los antimicrobianos en los diferentes patógenos. Y estábamos haciendo la vigilancia de los patógenos emergentes y reemergentes que podían estar saliendo. Tenemos, como vieron, trabajamos en red, que eso es una de las fortalezas grandes que brinda todas estas iniciativas internacionales dentro de la red de vigilancia, sobre todo de OPS y OMS, que es que se tienen diferentes contrapartes con las cuales uno puede estar trabajando y compartir experiencias. Tenemos diferentes colaboradores, obviamente OPS y OMS de los principales colaboradores,
PulseNet América Latina, todos los países de PulseNet América Latina y Caribe, la contraparte de CDC en Atlanta, la Red Nacional de Laboratorios de Costa Rica, donde hay diferentes laboratorios, tanto públicos como privados, de clínica humana, veterinarios, de alimentos, laboratorios de aguas. Entonces, es una red de laboratorios muy diversa. Se trabaja también con los otros organismos oficiales, como el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del MAC. Trabajamos directamente con los otros centros nacionales de referencia de incidencia, y por eso es que ustedes se preguntarán qué hace Inocuidad de Alimentos trabajando con virología. Es porque Inocuidad de Alimentos tenía la plataforma para hacer las secuenciaciones y hicimos todos los trabajos de coordinación para trabajar con el Centro Nacional de Referencia de Virología para estudiar el SARS-CoV-2. Y tenemos otros trabajos de investigación con diferentes universidades a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿cuáles eran las aplicaciones que queríamos darle a esta epidemiología genómica cuando estamos estudiando el genoma del virus? Bueno, queríamos elucidar los eventos de transmisión, queríamos saber las importaciones, conocer de dónde venían, determinar agrupamientos, en un futuro determinar brotes también. Otro punto importante con el cual queríamos utilizar esta técnica era para identificar mutaciones que supuestamente pudiesen estar involucradas en la adaptación, en la virulencia o en la transmisibilidad del virus hacia el hospedador. Y también queríamos identificar mutaciones o eventos genéticos que puedan alterar los métodos de diagnóstico. Como ustedes saben, y lo vamos a ver ahora más tarde también, el diagnóstico del virus se hace por PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, es detectar segmentos específicos de ese genoma viral, pero esa detección se hace a través de sondas, y si hay alguna mutación en esas regiones que esas sondas detectan, podríamos estar frente a un problema de no poder diagnosticar un caso, ya que la sonda que estamos utilizando no reconoce esa nueva secuencia que ha mutado en el genoma del virus. Si ustedes ven, el SARS-CoV-2 es un virus relativamente nuevo. Aquí tienen la clasificación de ese virus. Si nosotros la comparamos contra la clasificación de los humanos, obviamente los órdenes no son iguales, pero más o menos el cuadro lo que pretende es que vean cómo se ha clasificado este nuevo virus. Y este virus, al igual que los humanos, lo vamos clasificando en diferentes taxones, y vean que el virus pertenece a una especie de virus que se llama, que la tienen ustedes acá. La especie de virus es el Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus, y dentro de esa especie hay una sinfín de individuos dentro de los cuales nosotros encontramos el SARS-CoV-2, que es este que tienen ustedes acá. Esto es simple y sencillamente para que tengamos en cuenta la diversidad del mundo de estos virus, que son los coronavirus. Y ustedes habrán podido escuchar por ahí diferentes términos como el término beta coronavirus, que es el género al cual pertenece ese virus. Y vean que el virus, haciendo la analogía con la diversidad genética de los humanos, hablar de un individuo de esos virus, de ese SARS-CoV-2, es como que estuviéramos hablando de una persona dentro de la población mundial. Más o menos así es la analogía que se quiere hacer de la gran diversidad que existe en esa familia de los coronaviridae. Aquí tienen ustedes un árbol filogenético que nos relaciona las diferentes especies de esos coronavirus. Tienen diferentes colores aquí en ese árbol filogenético. Lo que tienen acá en anaranjado son los coronavirus que se conocen, que son de humanos, que son los responsables de los cuadros de gripe corriente, ¿ok? Y del resfrío común. Estos que están acá son los responsables del resfrío común. Han circulado
descritos desde los años 60, han circulado en las poblaciones humanas, son conocidos patógenos humanos. Tienen a ustedes aquí los brotes, los coronavirus que causaron el brote del 2002, el SARS, y el del 2009, el MERS, y tienen ustedes aquí el SARS-CoV-2. Y este que tienen ustedes acá, el SARS-CoV-2 RATG13, este es un sarbecovirus, es un virus de murciélago que es el más cercano al SARS-CoV-2. Por eso es que ustedes escuchan que probablemente el virus provino de un murciélago pasando por un intermediario mamífero, que podría ser un pangolín o podría ser algún otro mamífero. Y esta cepa que tienen aquí es la más cercana, esta cepa de murciélago es la más cercana al genoma del coronavirus que está circulando en este momento. Y su primo, el SARS, que pertenece a la misma especie, tiene aproximadamente un 70-80% de similitud en su genoma. Son parecidos, pero no son iguales. Para estos virus, esos 30% de diferencia es bastante grande. El genoma del SARS-CoV-2 es relativamente sencillo. Es un genoma largo de 30.000 pares de bases. Las primeras porciones de ese genoma codifican por proteínas no estructurales y por enzimas que son utilizadas para la replicación viral, que es todo lo que tienen ustedes acá. Toda esta parte morada es lo que corresponde a esta parte del genoma, que son esas proteínas no estructurales y esas proteínas que interfieren en la replicación viral. Aquí vamos a encontrar proteínas importantes como las polimerasas del virus, y vamos a tener proteínas importantes también como estas que tienen acá, esta 3CLP, que es una proteasa similar a crimotripsina, y esta es otra proteasa, que lo que van haciendo es cortando las diferentes proteínas que se van traduciendo del virus, sobre todo en esta primera parte, en esta región líder, y van formando todos los complejos necesarios para la replicación y la transcripción viral. Y al final del genoma vamos a tener las proteínas estructurales, que son la proteína de la espícula, que es la que ustedes han escuchado, que es esa que le da la forma de corona al virus, y por eso su nombre de coronavirus. Y vamos a tener las otras proteínas, como las proteínas de envoltura, las proteínas de membrana y la nucleoproteína, que son ya las proteínas estructurales que sirven para empaquetar el virus. Así es entonces el ciclo de infección en una célula. Recuerden que esa proteína de la espícula, esa proteína S que tenemos acá, spike protein, esa proteína S es la que entra en relación con la enzima convertidora de angiotensina, que ese es el receptor del virus, y a partir de ahí se da la internalización del virus en las células blancas, las células principalmente del sistema respiratorio. El virus se decapsida, sale el material genético y empieza entonces a traducir toda esa maquinaria de replicación viral. A final de cuentas, la primera parte del genoma es lo que utiliza el virus para la replicación y la transcripción, y la última parte está codificando todas las proteínas estructurales que después dentro de la célula van a servir para volver a formar ese virión que va a ser expulsado de la célula, llevando ya todas sus proteínas y parte de la membrana que arrastra, ¿verdad? Que arrastra al salir a través de la membrana celular. Nosotros utilizamos este protocolo que tenemos acá, que es el protocolo de Chile, para la tipificación del virus. Lo que hacemos es que tomamos entonces ese genoma de ARN, que esas 30.000 bases, lo retrotranscribimos, es que generamos copias, ADN copia en 6 diferentes fragmentos, y posteriormente amplificamos esos otros fragmentos con una PCR anidada para generar 12 fragmentos de ADN, que es más fácilmente manipulable en el laboratorio, y esos 12 fragmentos de ADN son los que vamos a secuenciar.
Aquí ustedes tienen un ejemplo de cómo se ven esos 12 fragmentos en los equipos. Estos son los diferentes fragmentos que se van solapando uno sobre el otro y así podemos reconstruir todo el genoma viral. Y llevar esos fragmentos después, los mezclamos, los marcamos y hacemos la secuenciación como ya lo vimos. Bien, cuando tenemos o cuando se describió el genoma, había que calificarlo o clasificarlo como algo, había que estructurarlo y ver cómo se lo podíamos clasificar, y hay diferentes métodos de clasificación, y uno de los primeros que salió es de este autor que tenemos aquí, de Tang, dentro de los cuales, si ustedes habrán oído al principio de la pandemia, decían que habían dos tipos de virus, un virus L y un virus S. Eso hacía referencia a una mutación específica en el genoma del virus, que nosotros tenemos aquí representado, el genoma del virus, a una mutación específica que ocurría en una región específica del virus, que era este ORF8, ese Open Reading Frame 8, en el cual en la posición 84 de un aminoácido se había dado un cambio. Teníamos un aminoácido de lisina para unos, que son todos estos que están aquí, y para otros teníamos un aminoácido de serina, que son todos estos que estaban acá. Esta variante L, son las que ven ustedes aquí en el mapa, fue la que tuvo más éxito de proliferación a lo largo del tiempo, y la menor cantidad de virus que nosotros teníamos eran estas que están en amarillo, pero que también se habían dispersado todo lo largo del mundo. Bien, eso es un esquema de tipificación, no tiene una significancia biológica, no quiere decir que el L sea más malo o más patógeno que el S, simple y sencillamente un marcador genético que nos servía para distinguir las diferentes poblaciones. Otro método de tipificación, que tenemos acá, es por SNPs, que era identificar variaciones puntuales a lo largo de ese genoma. Si nosotros buscábamos a lo largo de esas 30,000 bases, podíamos identificar puntos donde había alta variabilidad, puntos donde había alta variabilidad, y esos puntos de alta variabilidad podían ser considerados como posibles marcadores moleculares para clasificar el virus en diferentes categorías. Según ese trabajo, habían diferentes mutaciones, que las pueden ver ustedes aquí, estas diferentes mutaciones en diferentes regiones que nos podían o que nos permitían establecer un esquema de clasificación para el virus, y para ese trabajo en particular identificaron mutaciones importantes a nivel de la polimerasa, que es la proteína no estructural 8, mutaciones importantes en la proteína S y en la primasa. Son simple y sencillamente esquemas de diferentes maneras de clasificar el genoma bacteriano, viendo las diferentes mutaciones o los cambios de aminoácidos a lo largo de su genoma. Otro método de clasificación importante es que tienen ustedes acá, que trataba de capturar patrones locales y globales y de tratar de monitorear los diferentes linajes en tiempo real, y trataba de asignarle una nomenclatura, o trata, porque está en uso todavía, trata de asignarle una nomenclatura a los linajes que están circulando y hacer una comprensión un poco más fácil de cómo se están dispersando esos genomas a lo largo de los países. Esta es la clasificación que propuso Rambaud, y se hace por una clasificación que se llama Pangolin, que lo vamos a ver ahora también. Este es un caso de uno de los genomas de Costa Rica, de los primeros 6 genomas que nosotros subimos. Este genoma en particular, con esa clasificación, se clasifica como un linaje B1. Todos son esquemas de clasificación y no hay un consenso todavía a nivel de comunidad internacional de cuál es el mejor esquema, y entonces a veces se puede volver confuso porque los autores pueden utilizar uno u otro esquema de tipificación y no necesariamente los esquemas de clasificación son equivalentes. Aquí tenemos otros en esta diapositiva, otros de los genomas de Costa Rica en esa clasificación de Pangolin.
Y otra clasificación muy utilizada es la que utilizaba OPS cuando empezó a usar la plataforma del GISAID, que es esta iniciativa global para compartir todos los datos de influenza. Primero era una plataforma visualizada para compartir datos del virus de influenza, pero ahí se empezaron a meter los coronavirus y fue una manera fácil de compartir con la comunidad los genomas de coronavirus, y ahí también se empezaron a hacer diferentes clasificaciones donde aparecieron primeramente 3 grupos importantes, que eran los coronavirus pertenecientes al grupo G, que eran coronavirus que tenían una mutación particular en la proteína de la espícula. Digamos que aquí abajo tienen ustedes todo el genoma del coronavirus y estas rayas es donde ustedes tienen mutaciones consistentes a lo largo de diferentes genomas. Aquí son 10.000 genomas en el eje de las Y, 10.000 genomas uno sobre el otro, y los puntitos seguidos es que todos presentan la misma mutación o el mismo cambio para esa posición en particular del genoma. Entonces, para este gen de la proteína S, habían descrito esta mutación en particular, y este es uno de los marcadores genéticos que determina que el virus pertenezca al clado G. Y así sucesivamente con otros marcadores. Este marcador que está aquí, para este ORF3, aquí abajo, es el que determina uno de los que determina que los virus que tienen este marcador genético pertenezcan al clado V, y este que está acá es el que determina que pertenezca al clado S. Normalmente esos fueron los primeros grupos, y estos grupos se han ido diversificando. Obviamente al principio del brote todo era muy parecido, y mientras más tiempos vamos avanzando, hay más variabilidad genética. Aquí hay un cuadro donde resumimos diferentes mutaciones. Esta es una importante de las que yo les hablaba, el D614G en la proteína de la espícula, que determina que el genoma pertenezca al clado G, pero vean que hay otros diferentes marcadores que también nos dicen si esos genomas pertenecen al clado G, pertenecen al clado V o pertenecen al clado S. Aquí tenemos entonces lo que está actualmente ocurriendo con la clasificación de GISAID, que es la que normalmente usa OPS, y ahora están tratando de unir estas clasificaciones de los grupos G, S, V. Vean como el grupo G después también derivó un GH, un GR, y tratar de unir esos diferentes clados con las otras clasificaciones como la Pangolin que les mencioné antes. En Pangolin tenemos 2 linajes, un linaje A y un linaje B. Y después los linajes B se van subdividiendo. Tenemos un B1, un B1.1, un B2. Entonces es muy fácil entenderlo porque sabemos que si una cepa pertenece al clado A, obviamente está excluyendo el clado B. Y si una cepa pertenece al clado B1, obviamente se excluye del clado B2. Y una cepa B1.1 está muy relacionada con una B1, pero no pertenecen al mismo clado. Y vean cómo están tratando de armonizar las nomenclaturas. El linaje B1 corresponde al GH, el linaje B1.1 corresponde al clado GR que tenemos aquí arriba, y así sucesivamente. Lo bonito de acá es que podemos ver en esta gráfica del centro cuál es la importancia relativa de los diferentes genomas que se han subido a esa base de datos. Vean cómo hay una gran variabilidad ahora. Hay muchos genomas GR, hay muchos GH, hay muchos G, y hay muy pocos genomas O, y S y L. Estos simple y sencillamente son los marcadores genéticos que determinan los diferentes linajes S, L, V, G, GH y GR. Y estos son los últimos genomas con esa clasificación que han circulado en las diferentes regiones del mundo. Vean que en América del Norte principalmente prevalece el clado GH. Esto es lo que se ha subido, no es necesariamente lo que está circulando en los países, pero es lo que se sube a las bases de datos. Ahí puede haber un subregistro o puede haber un sesgo, ¿verdad? Pero principalmente ha circulado esto
en América del Norte, el GH, en Europa ha circulado principalmente el GR, en Asia circula el GR, y aquí tenemos los primeros 6 genomas de Costa Rica. Inicialmente estos se habían clasificado como pertenecientes al clado G y al clado S. Con la nueva clasificación, vean cómo se han ido especificando. Hay unos que pertenecen ahora al GH y al GR. Eso es, mientras más datos se van metiendo o alimentando a las bases de datos más finas son las clasificaciones. Aquí tenemos entonces que en Costa Rica hemos tenido la circulación de clado G, clado S, clado GH, clado GR, según la clasificación del GISAID, y según la clasificación del pangolin hemos tenido tanto cepas, hemos tenido tanto cepas del linaje A como del linaje B, y hemos tenido cepas del linaje B1, del linaje B11 y B5. Otra clasificación es la de los haplotipos, es ver en diferentes posiciones de ese genoma donde han cambiado los aminoácidos. Estos son los diferentes cambios de aminoácidos en diferentes posiciones. Estos son los aminoácidos ancestrales y estos son los aminoácidos que derivan de la mutación de los cambios de nucleótidos en esas posiciones en particular. Y eso es con otro tipo de clasificación y con otro tipo de software. Y aquí tenemos ya ahora sí muchísimos más genomas de Costa Rica, de los que no se han publicado todavía, pero que estamos prontos para publicar. Vamos viendo que tenemos principalmente con ese sistema de clasificación 2 haplotipos principales circulantes. Tenemos toda esta rama que tienen ustedes acá, de este dendrograma, que pertenece a este haplotipo, LGL, YPQT, que esos son los diferentes aminoácidos en las diferentes posiciones, y este otro haplotipo que se parece bastante, LGL, YP, y ha cambiado únicamente en los últimos 2 aminoácidos del final. Aquí la escala representa los SNPs, los polimorfismos de nucleótidos únicos que tienen esas genomas de diferencia entre sí, y para toda esta submuestra que estamos aquí trabajando, vean que hay máximo 10 SNPs de diferencia, 10 posiciones de diferencia, pero podemos ver aquí que sí ha habido transmisión de una misma clona en diferentes pacientes. Por ejemplo, este de aquí, la muestra 109 y esta muestra 107, son pacientes altamente relacionados dentro de un mismo núcleo familiar. Confirma la información epidemiológica de que es transmisión dentro de ese núcleo familiar, y además confirma la información genética de que entre estos 2 mismos aislamientos no hay ni una sola diferencia. Es el mismo virus. En resumen, el virus que tenemos acá presenta baja variabilidad, lo cual es esperable porque el brote está comenzando. Mientras más tiempo pase, vamos a esperar más variabilidad genética, pero sí tenemos ciertas diferencias que nos permiten ir especificando diferentes clados. Aquí tenemos otra manera de visualizar esos mismos datos. Tenemos más linajes acá que no se pueden visualizar con los SNPs, pero sí se pueden visualizar en este árbol de maximum likelihood. Vean que la gran mayoría de los agrupamientos de Costa Rica clusterizan muy cercano, lo cual es esperable, porque derivan casi que todos de introducciones que son muy relacionadas entre ellas, y pocos aislamientos son distantes. Y este aislamiento más distante de acá, por ejemplo, es el que correspondía al clado A en el pangolin, y estos son los que correspondían a los clados B en el pangolin. Otros proyectos y colaboraciones que tenemos. Duarte, ya estamos con el tiempo para que pueda ir concluyendo. Muchas gracias. Ya esta es la última. Otros proyectos que tenemos son colaboraciones con diferentes universidades en cuanto al SARS, un proyecto de protocolo informático de inteligencia artificial. Tenemos evaluaciones de diferentes tecnologías de secuenciación con la Universidad de Costa Rica. Tenemos cooperaciones regionales con el Instituto Conmemorativo Gorgas y obviamente
la alimentación de la base de datos regional para OPS y OMS. Y estos, por ejemplo, únicamente 2 ejemplos de para qué queremos utilizar esto. Identificar mutaciones en los sitios de diagnóstico, donde ya les dije, estos son las diferentes sondas, las mutaciones en los diferentes lugares que usan las sondas para el diagnóstico. Podemos ir monitoreando cómo cambian y eventualmente podría haber un fallo de diagnóstico si una de esas zonas llega a mutar mucho. O esta es otra noticia dentro de identificar regiones que son constantes, por ejemplo, las de las proteasas, que pueden ser blancos para los tratamientos moleculares. Entonces, identificar regiones constantes en el genoma de proteínas que sean útiles o necesarias para la replicación viral y tratar de bloquear esa replicación viral con medicamentos y hacerlo, obviamente, primero en un concepto bioinformático para después pasar a las partes experimentales. Recuerden esto que es importantísimo, la triada epidemiológica. Para que se presente una enfermedad necesitamos un huésped susceptible, necesitamos un agente patógeno y necesitamos que el ambiente sea propicio. Con los datos que tenemos ahora, la población, cualquiera se puede enfermar. El agente externo, todavía no tenemos una vacuna que nos pueda permitir cortar esa transmisión. Y entonces lo único que podemos nosotros manipular en este momento para tratar de cortar esa transmisión es el ambiente. Entonces aquí quiero recalcar que tenemos que mantener todas las medidas de contención que ya se han venido repitiendo a la saciedad, ¿verdad? El distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas. Es esto lo que está en este momento a nuestro alcance para evitar que esta triada se conjunte. Tenemos que hacer todo lo posible para cortar la transmisión hasta que tengamos un medicamento o una vacuna disponible. Y en ese contexto de hacerle caso a esas medidas de contención es que les dejo la siguiente frase, la cual dice que el mundo no va a pudrirlo la gente mala, sino la que se dice buena, pero no hace nada. Entonces no seamos espectadores y apliquemos todas las medidas que tenemos nosotros a nuestra disposición para tratar de cortar la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Y dentro de las preguntas tenemos la pregunta, dice, en caso de una mutación en la espícula, que según una publicación reciente en Cell parece que ha mutado desde que se secuenció en Wuhan, ¿es posible que las vacunas que actualmente están en desarrollo sean ineficaces contra el virus en la clínica? Esa es una pregunta que todo el mundo se la hace, y esa mutación en la espícula es la que yo les comentaba arriba, esta D614G. Se sabe que para las proteínas virales, las proteínas estructurales son las más inmunogénicas. Entonces, se pretende que las vacunas sean dirigidas a las proteínas estructurales del virus, ya sea las proteínas de la espícula, las proteínas M, las proteínas E. Todavía no hay ninguna evidencia que diga que esta mutación hace más patógeno al virus, o no hay evidencia todavía de que una formulación de algún anticuerpo en particular con un cambio en estas regiones pueda ser o no ser efectiva. Todo eso está por estudiarse todavía. Teóricamente es posible que si tenemos cambios en la estructura de la espícula, los anticuerpos ya no vayan a neutralizarla, y por eso es importante que cuando se desarrollen los anticuerpos neutralizantes, probarlos contra diferentes variantes para poder asegurarnos de que efectivamente podemos tener una respuesta neutralizante en esas vacunas. Todo eso es teorizable, pero tenemos que llevarlo a la parte ya experimental del laboratorio. Entonces,
es una posibilidad, pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Y lo que se quiere es efectivamente tener la mayor cantidad de ensayos con estas proteínas inmunogénicas para efectivamente poder desarrollar anticuerpos neutralizantes contra esas proteínas estructurales. Muchas gracias. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta por acá. Entonces, quisiera concluir agradeciéndole en nombre del Colegio de Farmacéuticos, de la Academia de Farmacia, del Consejo Nacional de Investigación en Salud, al doctor Duarte por compartir con nosotros estos aportes de la investigación, ¿verdad? En la parte genómica y pues esa aplicación también a la parte epidemiológica. Y a todos ustedes también por su participación en esta noche. Indicarles que tendremos los próximos martes de julio otras actividades académicas que se estarán divulgando por el Facebook del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Muchísimas gracias, doctor Duarte. Muchísimas gracias, Jacqueline. Y buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.